Hola, hola mi gente, mi nombre es Giancarlo Osorio, soy licenciado clínico y el fundador de la clínica de salud mental Minds Together, para traerles a todos ustedes nuestro nuevo episodio de La Silla Caliente. Siguiendo en el mes del orgullo LGBT, en la silla caliente de este mes vamos a tener como invitada especial a María Belén Correa, una activista argentina que hizo su paso por Nueva York y ahora también en Estados Unidos y Europa. Con ustedes, la silla caliente. Bueno, entonces estamos aquí en una nueva edición de La Silla Caliente. Estoy muy orgulloso de tener una compatriota, una amiga, María Belén. La vamos a presentar ya más oficialmente, pero primero Jan. Sí. Hola, hola mi gente, bienvenidos. Sí, estamos en una silla caliente y en celebración el orgullo gay acá en los Estados Unidos, en Nueva York, que es el mes de junio. ¿Y qué más entonces con hacer todos esos episodios referentes a la comunidad LGBT, a esos personajes que han sobresalido y que han aportado mucho a nuestra comunidad? Y qué más, como tú dices, con un artista de honor, alguien súper especial también que no sabía tanto su currículum, hasta ahora me entero. Sí, bueno, María Belén, ella es una activista argentina desde hace muchos años, también vivió aquí en Estados Unidos, donde también hizo activismo, también extendió su activismo en toda Latinoamérica, con la comunidad... la Red Lag Trans. La Red Lag Trans. Ahora actualmente está viviendo en Alemania y también está haciendo activismo desde ahí, aunque no olvida los orígenes de Argentina y hizo un libro que después vamos a hablar un poco, que es Archivo de la Memoria Trans Argentina, que fue su ideadora, y bueno, y también ha recibido muchos reconocimientos por ello, y gracias porque bueno, ya es edición limitada y puede tener uno, así que muchas gracias. ¿Qué más puedes decir? ¿Algo más? Yo iba a decir algo más. ¿Se te olvidó? Creo que es porque estoy acá, que fui invitada por el colectivo intercultural Transgrediendo. Las compañeras me invitaron para poder Saludos a Transgrediendo. Poder ser marshal de la marcha. Me dieron ese honor de poder ser en la marcha el marshal del grupo, y ahora mañana día 10 van a abrir una biblioteca comunitaria latina con mi nombre en ese espacio. Wow. Bueno, vamos a brindar por eso. Salud. Happy Pride LGBT. Happy Pride, sí. Y como ustedes ven, esto es la silla caliente y acá es permitido y además estamos celebrando. Sí, exacto. Así que bueno, María Belén, dijimos mucho de tu presente, vamos a volver a tu presente, pero ahora vamos a hacer un paso por el pasado, ¿no? Porque queremos conocerte. La silla caliente es un poco conocer a la persona. ¿Y qué es la primera pregunta que le quieres hacer para empezar a ahondar acerca de la vida de Belén? Yo creo que mi primera preguntita sería: ¿tú te proyectaste, te imaginaste algún día, te vistes donde estás ahora en algún momento de tu vida, o dijiste, No. me tocó cabrón esta vida, me tocó fuerte? La verdad, muchas veces no me pongo ni siquiera a pensar lo que he hecho. Siempre tengo un pensado de lo que tengo que, como para adelante. Si pienso en mi infancia, tenía otros problemas, ni siquiera me pensaba futuro. Por eso es que no... Muchas veces me dicen lo que hago y no es que yo me pongo a pensar de lo que estoy haciendo. Eso quizás. Por eso es que nunca me imaginé ni estar en una cierta situación, jamás me imaginé vivir fuera de mi país, distintas cuestiones que me fueron pasando, que fueron cayendo, no es que las fui planeando. O sea que tú eres de aquellas que se concentran en el presente y hacen en el presente. Más en el futuro. Okay. Después de un cierto tiempo me centro más en el futuro que en el presente tanto.
Pero por eso, entonces cuando eras pequeña no te centrabas tanto en el futuro. Nada, no, porque no pensaba que había mucho futuro. Oh, ok. No pensabas que había mucho futuro. En la niñez, no, en la niñez era una época de pensar en el suicidio, de intentarlo, de pensarlo, de programarlo, el suicidio, pensaba como que esa era la escapatoria. La escapatoria, ¿cierto? Eso, durante mucho tiempo eso fue como el pensamiento. No hace mucho que lo empecé a hablar de eso. Y supongo que después de la época escolar y cuando a los 16 para 17, cuando salgo de mi pueblo y me voy a vivir a Capital Federal o a Buenos Aires o a la gran ciudad, como le quieres decir, ahí fue donde conocí la comunidad trans y creo que fue la que me salvó la vida, como para poder darle validez a quien yo era. Claro, lo que tú sentías, pensabas. No tenía validez mi vida, no como persona, no encontraba un sentido, no tenía una gran, como cuando vos regás una planta, cuando vas les diciendo vos valés, vos servís, claro, bueno, si vos tenías todo lo contrario, no servís, no valés para nada, no servís para nada, toda esa cuestión hacía de que no le iba dando validez a lo que era mi vida, mi infancia, el inicio de mi adolescencia. Entonces, como para graficar un poco la edad y el periodo, tú dices que tú empezaste a rodearte con personas que te hicieron salir un poco de esa situación cuando estabas de la secundaria, ¿dijiste? Yo llegué hasta tercer año de la secundaria y a partir de ahí dejo el pueblo y me voy a Capital Federal. ¿Sola? Sí. Así. Con 15 y 16. Tenía una facilidad de que no estaba tan lejos, era unas 2 horas de viaje desde mi pueblo hasta la ciudad. Y en la ciudad vivían mis abuelos. Okay. Y yo viajaba a la ciudad desde que tenía 6 años a la casa de mis abuelos. Entonces no me daba miedo. Decir, es como pensar acá de venirme de New Jersey a Nueva York, o quizás un poquito más lejos. No era algo tan descabellado, no era tan lejos la travesía, por decirlo de alguna forma. Y tenía, por decirlo de alguna forma, un acercamiento por mis abuelos que estaban en ese lugar, en la misma ciudad. ¿La aceptación de tus padres y de tus abuelos era diferente? No, lo que pasó, por ejemplo, en nuestra familia, tuvimos a mi papá con un largo cáncer. Uh-huh. Y esa etapa fue desde que yo tenía 10 años hasta que él murió. Uh-huh. Es más, yo creo que antes de mis 10 años, a partir de mis 10 años me di cuenta de lo que estaba pasando, y entre los 10 y los 16 pasé a ser como la enfermera de mi papá. Okay. Porque al ser mayor, mis 3 hermanos más chiquitos, mi mamá tenía que cuidar de mis hermanos, entonces a mí me tocaba el negocio, uh-huh. El negocio que era el negocio familiar, que se funda porque era la época de Alfonsín y la crisis. Uh-huh. Vender cosas para pagar medicamentos, o sea, ir comiéndose cosas, lo material que había en la casa. Como te dije, 3 chicos chiquititos, o sea, 2 nenas mellizas y mi hermano. Uh-huh. Y bueno, todo caía sobre mi mamá y sobre mí. Entonces no había una problemática. Uh-huh. Si yo estaba limpiando o si hacía roles femeninos en ese momento, estaba ayudando. Exacto. Y después que murió mi papá, cuando yo le vengo con el planteo de que me iba a hacer travesti y que no le iba a pedir permiso, que había esperado hasta los 18 años para hacerme las tetas, mi mamá me dijo, después de lo que pasamos acá, con que vos me vengas con eso es nada. Claro. Entonces hubo problemas más grandes en mi casa de que yo viniera con mi supuesto problema. Entiendo. Quizás para mi mamá fue más problemático el que el resto del pueblo se enterara, porque mientras adentro de mi casa yo pasaba esa vida, no pasaba absolutamente nada. Después cuando yo me vi a mi Capital Federal y la iba a ver a mi mamá de visita, uh-huh. Tampoco había un choque, porque de última cuando un vecino le decía, ay, vino tu hermana de visita, sí. Claro. O otro le decía, ay, vino tu sobrina de visita, sí. Ay, entonces la gente, como para querer sacarle a mi mamá, y ella es muy cerrada, uh-huh. Lo que le decían, ella decía, sí. Vino mi tía, vino mi hermana, vino mi sobrina, sí, vinieron de visita. Porque yo llegaba en un auto, me bajaba de la casa, estaba un tiempo en mi casa,
me volví a subir al auto y me iba de vuelta a Capital. Claro, Yo ya tenía mi vida allá, pero yo seguía volviéndome a la casa de mi familia, a ver a mis hermanos y demás. Pero ya con otro aspecto, con mi pelo rubio, ya con mis pechos, entonces los vecinos veían a alguien que la iba a visitar a mi mamá, sin tener ningún tipo de noción que era yo. ¿Qué eras tú? Hasta que hago mi primer nota, que ese fue el primer problema familiar. Porque me hice visible, ¿no? Claro, cuando ya empezaste con el activismo. La primer activismo fue hacerme visible. Claro. La visibilidad fue mi primer activismo. ¿Qué significa? Yo escucho ese término en la comunidad trans mucho, la visibilidad. ¿Qué significa eso? Eso mismo, ser visibles. Ok. Decir que sos gay, porque no es lo mismo pasar por estar como... Porque si vos no sos visible es como estar dentro de un closet. Claro, o sea, es también ser invisible, o sea, no existe, no te valida. No es lo mismo ser concejal abiertamente gay a ser un concejal en closet. Claro. No es lo mismo un profesor que es abiertamente gay a un profesor que está en closet. Dale. Y perdóname mi ignorancia. La lucha es distinta. Porque... Pero eso, claro, la lucha es distinta. Entonces es como decir el gay, dice el gay sale del closet. Trans quiere visibilidad. ¿Es ese? No hay un closet para una persona trans. Claro, claro. Es como decirle a una persona de color que sea menos negra. Ajá, claro. Por eso, ¿Cómo o sea, hace? el gay dice, o sea, un hombre gay no dice yo quiero visibilidad. Ellos dicen normalmente voy a salir del closet, ¿cierto? O sea, estás en referente. Es que es parte de ser visible. Claro, pero yo creo que ese término salir del closet está muy referente como al gay, al hombre gay que sale del closet. Gay o lesbiana. O lesbiana, ajá, correcto. Y sí he escuchado mucho entonces cuando se refiere a alguien trans o a una persona trans, ellos se utiliza ese término, ¿no? Visibilidad. Claro, porque por ejemplo hay muchas personas trans que el famoso PAS, que pueden pasar por... que son muy femeninas y pasan como mujeres, o son muy masculinos y pasan como hombres, que los entran en una comodidad heterosis, en la cual no van a pasar la misma violencia que una persona que es totalmente visible, claro, y a la vez se le nota que es una persona trans. Que es una persona trans. Claro, yo voy a dar como una visión de lo que ¿interfiere de lo que pienso de la visibilidad. Yo creo que la visibilidad no tiene que ver con salir o no salir del closet. Es la visibilidad para mí, es decir, yo estoy aquí. Yo soy esta persona y yo valgo. Entonces, y yo siento, y yo sufro, y yo existo. Puede ser de que ya lo hayan notado, que no lo hayan notado, que se hable, que se diga, que se murmure. Pero que se murmure, que se diga, que digan, vino una compañera o una vecina. La visibilidad es decir, yo estoy acá con nombre y apellido y soy tal persona. Mírenme porque existo. Claro. O sea, a partir de ahí yo veo que es visibilidad. Por eso... Pero lo que tú estabas diciendo es muy cierto y lo he hablado con muchas chicas trans. A las chicas trans muchas veces les ha tocado no salir del closet porque es muy visible. Entonces lo que más le ha tocado fue el rechazo por parecer o ser del sexo opuesto. ¿Cómo fue tu proceso en eso? Tú has dicho algo, pero... ¿Tú tuviste como un proceso consciente de que eras una persona trans o fue también dándote cuenta con el tiempo? No, es que mientras estuve en mi pueblo no tenía ningún tipo de referente como para poder decir qué era lo que yo era. Claro. Y al llegar a Capital pude encontrar distintas referencias como para poder empezar a identificarme qué era lo que quería hacer. Claro. Eso fue quizás la diferencia. Me hubiera quedado en mi pueblo, quizás hubiera sido un chico gay. Claro. Muy afeminado a lo mejor. O no lo sé, quizás hubiera hecho mi transición más lenta y como podía, o con las pocas herramientas que podía tener. Claro. Al estar en una gran ciudad y poder tener otras personas que me fueran orientando, inclusive estar viviendo en una casa con 2 o 3 chicas mayores que yo, eso hizo que estar en un lugar estratégico para la fundación de un grupo y demás acciones en las cuales al inicio yo era la menor que iba siguiendo un grupo de activistas y hoy lo que yo muchas veces digo que tengo la suerte de haber sobrevivido a un grupo inicial. Exacto. No porque yo haya hecho las primeras herramientas dentro del activismo, por ejemplo en la fundación de ATA.
Claro. Un grupo que tiene hace 30 años ya. Sí. Que va a cumplir 30 años. Quizás yo soy más responsable del grupo de Relax Trans, que lo armé acá, conociendo la necesidad de las compañeras latinoamericanas. Porque mientras yo vivía en Argentina, sabía la realidad de Argentina. Y cuando me escapo de Argentina, comprando un pasaje de avión y llego acá y empiezo a escuchar las historias de las chicas, en las cuales hasta me daba vergüenza contar mi historia de cómo me había escapado. Exacto. Por vender mis cosas y comprarme un pasaje de avión, sino que acá las chicas te contaban que cruzaban el desierto, cruzaban lagos, o días caminando, caminando y cruzando de país a país, toda tierra, y violadas en el camino y con cantidad de... Y siga para adelante y no le diga a nadie. Y cantidad de cosas que ellas han pasado por el hecho de ser migrante o querer ser parte de una caravana y ser lo mismo, porque encima no solamente eras migrante, sino que eras una categoría menor De las migrantes. De las ¿no? migrantes, sí. O sea, entonces, cuando las compañeras de Latinoamérica me iban contando eso me abrió otro punto y decir, bueno, tenemos que armar una red de Latinoamérica y el Caribe para poder empezar a hablar un mismo idioma, poder tener la misma tipo de información. Y bueno, a partir de ahí, que fue en el 2004, donde no había redes sociales, ¿no? Claro. Donde la comunicación era por teléfono, lo que se usaba acá, las llamadas tripartitas, ¿te acordás? Con las tarjetas. Sí, sí. ¿Hugo se acuerda? Claro. Bueno, porque era parte de cómo se comunicaba, porque eso era un beneficio que tenías acá desde Nueva York, con esas tarjetas que podías llamar a Latinoamérica, y dependiendo de la tarjeta era cuántas horas te daba. Y bueno, $1, $5. Entonces tener distintas tarjetas por cada país, hacer llamadas tripartitas para que la de Colombia estuviera hablando con la de Brasil, conmigo de Estados Unidos, cortar una y llamar a la de Perú. Esa comunicación, creo que incluso ese modelo lo copió Bambi Sancedo para hacer la coalición de aquí. Ella lo dijo la otra vez en un video, que había copiado ese modelo para armar la coalición de acá de Estados Unidos. Que le mando saludos, que ella es una activista de la costa oeste, ella es de Los Ángeles. Bambi. Bueno. Que la conocí en Seattle, en realidad. Ah, que tú viviste en Seattle, ¿no? Como en el 2004, 2003, 2004. El trabajo no solamente de Bambi, de Rubí, de Lian aquí en Nueva York. Sí, Cristina Herrera, que no queríamos quedar mal tampoco, pero quizás Cecilia Gentili, argentina también, actriz, distintas... la Lorena. Bueno, por supuesto Lorena Borja, que es de aquí todavía me toca Lorena. A mí. Sí. A mí me tocó desfilar como Marshall llevando la foto de Lorena. Sí, yo vi así eso. Bueno, obviamente como archivo de la memoria trans argentina, el libro que tú has producido, ¿qué historias te ha tocado a ti en lo particular cuando estabas en la época argentina antes de mudarte acá a Estados Unidos? Las historias te van dando cuenta con el tiempo y después de pasado el tiempo. En el momento no te vas dando cuenta de lo que de dónde te escapas o de las cosas que ibas pasando. Quizás hoy a la distancia puedo decirte alguna de las historias. Yo me escapé de Argentina, en 15 días decidí vender las cosas e irme, ¿no? Eso hizo de que el exilio sea distinto a cuando vos planeas escaparte o irte, o planeas irte para progresar, o sea, tenés un plan de irte. Yo no tenía mi plan de irme, no estaba en mis planes, no tenía ganas de irme de Argentina. Por eso fue que el exilio lo sufrí mucho más estando acá. Los primeros años fueron muy feos. El día a día de que si me iba, abandonaba y era un día más que perdía, entonces siempre era un día más, y el querer irte era volver a tirar, y fue horrible. Los primeros 2002, 2003, 2004 fueron horribles para mí. Y ahí es lo que estábamos hablando antes, ¿cierto? Esa imagen que te venden del sueño americano. Ajá, claro. Porque tú tenías una postura. ¿Tú ¿Cómo es el sueño americano que te venden? El sueño americano que te venden, el sueño americano que es y el sueño americano que logras. Ajá. Exacto. Son, o sea que hay muchos sueños americanos. Es dependiendo. Hay gente que lo logra
Y hay gente que lamentablemente queda en la lucha. No es que todos van a lograr eso que muchos imaginan. Pero si hay, o sea, si hay el sueño americano, o sea, que... ¿Cuál es? Eso. ¿Cuál o sea, sería el sueño ¿cuál americano? sería el sueño americano? El tuyo, Convertirte el en de ellos, Donald o sea, Trump. o Y sea, tener ¿no? un edificio con tu nombre. Por eso no es para todo el mundo eso. Claro. Quizás para el sueño americano, para muchas personas, es poder trabajar y mandar plata a sus países para que no pase lo mismo. O escapar de una situación de pandilla, de violación, de Por eso asesinato, mismo. de persecución política en los Y países de poder uno. Y proyectarte. estar acá libre, ¿no? Exacto. Y darle una mejor vida, una mejor calidad de vida a sus hijos, a su familia. Eso es el sueño americano, ¿no? Para esa persona. Exacto, porque es Para muy esa personal. persona. Eso No, es ahí exactamente. es que digo, Ahí es. porque si te decís cuál es el sueño americano que te venden, Claro. es, bueno, va a haber un La edificio casita, con nombre. eso, la casa, la piscina, El la auto, familia, el sí. auto, los perritos y el gato, ¿no? Bueno, Ese es el que te venden, pero yo... Pero hay que trabajar muchísimo para poder lograrlo y hasta el doble de lo que trabajas en tu país de origen. Claro, y hay que sacrificar, muchas Muchas cosas. cosas. Y estar expuesto también a muchas cosas. Ujú. ¿No? Yo tengo muchas familias que de pronto tienen muy buena profesión en Colombia, vienen acá y dicen, uy, no, Giancarlo, yo no sé usted cómo hacer para vivir aquí, este Nueva York no es lo que yo me imaginaba. Esta Roosevelt, ese 37, nadie te saluda, nadie te dice hola, buenos días, buenas noches, o sea, nada. Y entonces después dicen, y sí, tengo mi profesión, vivo muy bien en Colombia, yo no voy a venir acá a lavarte un baño, a lavar platos, o sea, ellos, ¿cierto? Hay otras personas que dicen, no, esto es lo que me tocó, y ahí se quedan. Entonces es lo que estamos diciendo. Ese sueño americano es muy personal, es muy individual, y puede ser una fantasía para unos, y para otros es una realidad. Cuando llegan acá, se exponen a muchas cosas, a tráfico, a prostitución, a drogas, o sea, a personas que aprovechan tu vulnerabilidad en ese momento, ¿cierto? Llegas acá, un estatus migratorio, no hablas el idioma, no conoces a nadie, de pronto ya tienes una condición médica encima, y todo eso te hace una presa fácil. Ujú. Y acá esta selva de rocas te come. No te da Y te tiempo. escupe y next, que llega. Y next. Voy a volver a un tema como este. Es un programa que también está dedicado a la salud mental y tú lo tocaste, dijiste que hace poco que estás hablando acerca de eso. Cuando tú tuviste esas situaciones en las cuales por ahí pensaste terminar con todo, y tuviste dos momentos muy difíciles, el que decidiste salir e irte de Argentina y los primeros años de acá. ¿Cuándo pasó por tu cabeza esos pensamientos? El pensamiento de suicidio. De suicidio. Mi niñez o adolescencia, en mi escuela primaria. Oh, ok. En mi escuela primaria fue directamente, y a mí la que me salvó fue una maestra. ¿Cómo fue eso? No sé la cara que tendría en ese momento o lo que estaba pasando, que ella fue que me miró y me llevó a dirección. Y empezamos a hablar. No sé, como que, viste, cuando te empiezan a hablar sabiendo lo que estás pensando. Yo no sé, no me acuerdo si me dijo esto va a pasar o cosas así, como que es algo del momento, el futuro va a cambiar, no sé cómo decírtelo, qué fue lo que me dijo, pero ese día yo había planeado todo para tirarme abajo del tren. Mi escuela estaba frente a la estación de tren. Yo para ir desde mi casa a la escuela viajaba en tren. Entonces el tren era el medio que me llevaba desde mi casa a la escuela. La escuela estaba atrás de la estación de tren. Entonces era como el momento o el lugar específico para poder hacerlo. Mis padres ferroviarios, entonces sabía cuál era la consecuencia. Ya había visto personas morir bajo el tren, porque mi casa estaba, yo no tenía una vereda o una calle, yo tenía las vías del tren frente a mi casa. Entonces era algo que era parte de mi vida. Entonces había decidido que fuera tirarme a las vías del tren cuando venía. Inclusive que no hubiera forma de que me salvaran. O sea, ya estaba todo Yo planeado. tenía todo planeado, ya lo había pensado mucho de esa
Ahora, ¿te acuerdas qué es lo que te llevó a eso? ¿Qué cosas? Obviamente la noticia del cáncer de tu papá y no, eso. eso no. A mí lo que yo sufrí era mucho bullying en el tren. Porque desde mi pueblo, ese tren nos llevaba a los chicos que iban a la escuela privada, que eran los maristas que llevaban guardapolvo gris, a los de las monjas que llevaban los chicos de escuela privada que iban con guardapolvo azul, y yo era la única que iba a escuela pública con guardapolvo blanco en ese tren. Sí. Y entonces había de distintas edades. Entonces mi problema del bullying, la golpiza y todo eso la pasaba en el tren o cuando estaba esperando el tren. Entonces toda esa unión era que me hacía pasarla muy mal. Yo no tenía bullying dentro de mi colegio. O el bullying era muy tonto, que no era tan grave como lo que me pasaba en el tren. Wow. ¿Tú crees que era una combinación de lo que es las clases sociales y la identidad también? Había mucho de la identidad, pero sobre todo de la clase social, porque era... Y yo era en una escuela pública, guardapolvo, hasta el uniforme ya me diferenciaba, porque yo tenía guardapolvo blanco, el resto, la mitad tenía guardapolvo gris, y que eran todos los varones, y el resto, de que era el de las monjas, iban todas de guardapolvo azul. Entonces ya me diferenciaba la vestimenta. Claro. Vuélveme, cuando estás hablando con esa maestra que te salva la vida, ¿reflexionaste, pensaste, le dijiste? No dije nada, no me acuerdo mucho. No me acuerdo mucho. Me acuerdo que esa misma maestra fue la maestra de mis hermanos también. Y creo que haber sido hace 4 o 5 años. Fue que por Facebook esa maestra le dice feliz cumpleaños a una de mis hermanas. Ahí la encuentro. Le escribo y le cuento todo esto y fue que nos empezamos a mandar mensajes. Ella me dice, bueno, le diste sentido a mi profesión por haber hecho eso. No sé lo que me dijo, la verdad no lo sé, pero fue lo que hizo que no lo hiciera. En ese momento. Fueron las palabras justas en ese momento para que no lo hiciera. Sí. No sé. Sí. No yo sé. también he pasado por eso y lo he hablado abiertamente. Ahora último, yo también pasé una etapa donde traté de suicidarme, pero lo mío sí fueron 3 veces. En grande. Sí, fueron 3 veces. Una durante mi adolescencia, fueron 2 durante mi adolescencia y una ya en mi vida ya como adulto a los 28 años. Pero lo mío sí fue esa combinación. Lo mío fue, durante mi adolescencia fue donde estaba viviendo la situación, que era gay. Yo vengo somos 3 hermanos, yo soy el mayor en Colombia. Entonces está ese estereotipo, ¿no? Usted es el mayor y tiene que tener novias y tiene que, ¿no? Y en algún momento me llegó fue mucho. Pero yo lo traté de hacer era tirándome de un río. En los pueblos, que en las ciudades pasan los ríos y dije, bueno, me voy a tirar el río. Pero no sé, obviamente pues no se dio. Y la tercera vez también fue yo estaba estudiando mi maestría como trabajador social y tuve un episodio maniático porque pues también soy bipolar. Entonces en ese momento no cuadraba. Yo estaba, me entró esa duda de que ¿qué hago yo aquí estudiando una maestría? Si como latinos nosotros no venimos a estudiar, venimos a trabajar 10, 12 horas y mandar plata a los países. Entonces no me hallaba. Desafortunadamente para mí en esos 3 episodios no tuve a alguien, ¿no? Que me deteniera o que me hiciera, mira, vamos a hablar o me tuve yo mismo y yo creo que esa fue la parte de mi resiliencia, que algo muy adentro me dijo, no, todavía no. Faltan muchas cosas para hacer, que es lo que tú dices, que en ese momento uno no se detiene a mirar. Ya después, años atrás, yo dije, uy, si yo hubiera hecho esto, no estuviéramos aquí hoy presente. Entonces, por algo se dan las cosas. Entonces, y eso es lo que mucha gente no sabe, que todo puede pasar muy feliz, podemos poner esta máscara, pero nadie sabe el dolor, el sentimiento
o esa tristeza que alguien lleva, ¿no? Entonces, la idea de estos videos es educar y es sensibilizar a la gente y decir, wow, no sabía esa parte de... Y ahí tratar de que lo vean a uno un poquito más humano, más... Sí, yo también voy al baño, yo también cago, yo también meo, yo también me emborracho, yo también, ¿cierto? Me enojo, sufro, lloro y también gozo y también estoy feliz. Es toda esa combinación. Entonces, muchas gracias pues por esa parte, porque yo sé que es muy difícil. Claro, y como tú estabas diciendo de que, bueno, hay un dicho muy famoso que dice, lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Eso es un poco el punto de la resiliencia. Pero vamos a hablar un poco más de tu vida en Estados Unidos, de tu activismo y lo que estás haciendo ahora, pero lo vamos a hacer después de una pausa, ¿verdad? Sí, después de una pausa, cortes comerciales, porque hay que llenar la champaña, porque estamos acá en la silla caliente y vienen otros mensajes, así que estén pendientes. Ya volvemos. Hasta luego. Hola, hola mi gente, bienvenidos. Mi nombre es Giancarlo Osorio, soy licenciado clínico y el fundador de la clínica de salud mental Minds Together. Y estoy hablándote a ti, sí, a ti. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué día es hoy? Bueno, no sé si es tu cumpleaños, pero si es tu cumpleaños, feliz cumpleaños. Pero independientemente de eso, hoy es un día espectacular. Claro que sí. A pesar de que estén pasando cosas malas, a pesar de que tengas una ruptura, a pesar que estés haciendo un duelo, a pesar de que no estás bien de salud, a pesar que no tienes las cosas que quieres tener, pero es un día bueno, es un día maravilloso, porque es un día donde estás vivo. Es un día donde el universo, el Dios que tú crees, te da una oportunidad de crear, de transformarte, de ser una mejor versión de ti, pero eso ya depende de ti solo. Y recuerda, no estar bien, está bien. Chao, chao. Hola, hola mi gente, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Osorio, soy licenciado clínico y el fundador de la clínica de salud mental Minds. Estoy hoy acá en Playa Sagunita, acá en el estado de Nayarit, en México, para darles a todos ustedes consejos de menos de un minuto. ¿Ustedes dirán cuál es la peor decisión que ustedes pueden tomar en su vida? Bueno, para mí, la peor decisión que tú puedes tomar en tu vida es no actuar, no hacer, no pensar, no construir. Es decir, la peor decisión que tú puedes hacer es no tomar una decisión. Es pensar, es tener esa idea, es imaginar ese mundo fantasioso donde todo nuestro mundo está perfecto y donde todas las cosas están bien. Y no nos atrevemos a cumplir metas, a estudiar, a crecer, porque nos da miedo. Y nos quedamos en esa incertidumbre de analizar, pensar y volver a analizar por si las moscas. Y cuando vamos a ver, no hemos actuado. Así que... Hola, mi nombre es Anissa Gathers, soy cantante y actriz. Quiero compartirles que durante la pandemia sufrí de depresión, pero gracias a Minds Together encontré un terapeuta virtual que me enseñó que hablar con alguien es muy importante. No te sientas solo, no te quedes en casa, llama a Minds Together. Aquí vas a encontrar un terapeuta que te va a ayudar. Y recuerda, no estar bien, está bien. Hola, 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 mi nombre es Vladimir Hernández y bueno, esta tarde vengo a hacerte una atenta invitación para si estás pasando por problemas de depresión, problemas de ansiedad o problemas psicológicos, ¿qué más? Buscar ayuda en Minds Together. Ya están abiertos al público, están abiertos para ayudarnos a la comunidad LGBTIQ en general. Y recuerda, no estar bien, está bien. Hola, hola, saludos, bienvenidos. Mi nombre es Giancarlo Osorio, soy licenciado clínico y terapeuta en la ciudad de Nueva York. Y esto no es consejos de un minuto. Les tengo un mensaje muy importante. Como latino, sé lo difícil que es buscar ayuda y más que todo hablar con un terapeuta sobre tus problemas emocionales. Pero también como latino y como terapeuta que soy, sé de los beneficios y cómo te puedo ayudar a buscar asistencia y ayuda profesional cuando tú enfrentas un problema emocional. Recuerden, el no estar bien está bien. Chao, chao. Y bueno, seguimos acá en La Silla Caliente. Es un nuevo episodio que tenemos con una invitada súper especial. Y bueno, estuvimos llenando aquí Ya tenemos el refill.
Así que, bueno, estábamos hablando acerca de la vida de Belén, hablamos al principio acerca de su infancia, de situaciones tal vez difíciles que has pasado, y ahora queremos enfocarnos un poquito en tu vida en Nueva York. Tú llegaste en el 2001, ¿cómo fue esa llegada a Nueva York? ¿Cómo te trató la gran ciudad? ¿Fuiste bienvenida a la Gran Manzana? Yo en realidad, mi intención era irme de Argentina, escaparme de Argentina. Mi plan no estaba quedarme acá en Estados Unidos. Mi plan original era pasar por Miami, porque pensaba conocer, porque después era irme a Europa y no saber qué iba a pasar, pensando que me iba a quedar unos 4 o 5 quizás más en Europa. Aprovechando mi pasada por acá, dije, bueno, conozco 1 o 2 días Miami. En esa historia conozco una persona, un chico gay que hablaba español. Me dice, pero si estás acá contándole la misma historia, ¿no es cierto? De que me estaba escapando de Argentina, la persecución policial, todo eso que le estaba contando, o lo que estaba hasta ese momento en mi vida. Y me dice, pero ¿cómo te vas a ir de Estados Unidos sin conocer Nueva York? Te invito a mi casa, te quedas un día y después volves a Miami. De Miami te tomas el avión para Francia. Perfecto. Y bueno, nos tomamos, nos encontramos mañana en el Amtrak. Subo sola, como no sabía ni hablar ni nada, decía sí, no hay Coca-Cola. Cuando me subo al tren, el famoso Amtrak, vos para poder entrar a la puerta, yo acostumbrada a los trenes de Argentina, quería abrirla a la puerta. Y no me abría, y desde la mitad del hombre, un hombre desde los guardas, me hablaba en inglés, que yo no lo entendía, y me decía desde lejos. Y yo seguía haciendo fuerza, hasta que viene el hombre y me aprieta un botón que hacía push. O sea que... y me dice, me abre la puerta. Entonces el hombre se acordó, pero perfectamente de mí. Cuando quiero estar con la valija, me agarra la valija puteándome y todo, y la mete en la entrada, y yo tenía que sentarme en la mitad del vagón. Esa fue cuando entro, ¿no es cierto?, al tren. Este chico llega, nos encontramos, se sentó por ahí en la mitad del viaje. Yo estaba durmiendo y me despierta la policía, que tenía como 4 o 5, estaba en la época del atentado. Yo había entrado sí, 2001, noviembre claro, del 2001, o sea, septiembre del Septiembre. 2001 fue el atentado. Yo estaba viajando en noviembre del 2001, que los controles, venía la policía, Claro. estaba el polvo Anthrax, Claro, que claro. también mandaban por correo en esa época, entonces los controles eran muy grandes. Me despierta y yo veo así, que estaba todo oscuro, negro, y tenía como 6 policías que me hablaban en inglés. Claro. Yo venía escapando de Argentina, entonces no entendía qué me pasaba, entonces empecé como a llorar desesperada y empecé a gritar que por favor alguien me ayudara, que no entendía lo que me estaban diciendo, o sea, y los policías que me hablaban y yo decía Esa eso. intimidación, ¿no? De la policía. Ya venía con Y eso, pero usted ya viene con ese yo venía con eso, escapando. entonces desde el fondo viene una señora y me dice, mi hija, ¿qué le pasa? Entonces le cuento, ella habla con los policías y le dice, lo que pasa es que tu novio se estaba bajando con tu valija. Oh. Y entonces le digo, ¿qué novio? Si yo no estoy, entonces le cuento El chico que gay. el chico gay que Que estaba, no vivía en Nueva York, vivía a mitad de camino y la idea era robarme la valija. Ahí- O sea, la maleta. ahí- La maleta. ahí- Ah, ya te entendí. ese fue La valija el- es la maleta. Claro, Es la claro, claro. maleta. la idea era robarme la maleta. Entonces, como el hombre, el Bueno, guarda, bienvenida a los el Estados guarda, Unidos. el guarda, que era el que había tenido Ah, esa sí. experiencia, se acordaba perfectamente Claro. y se acordaba de mi valija porque él la había puesto ahí. Claro. Entonces, cuando paró el tren en la mitad de camino, yo estaba durmiendo y parece que este hombre vio que este chico estaba agarrando mi valija. Claro. Entonces me vinieron a despertar si era verdad que mi novio, porque él había dicho que era Tu mi compañero. novio, Ajá. Claro. se estaba bajando conmigo. Entonces le digo, ahí le digo que no era mi novio, que le cuento toda la historia Pero atrás entonces lo mi más valija. rápido posible a esa mujer. Esa mujer se la traduce al hombre, al policía. Este chico terminó arrestado, o sea, vi la situación cuando se le estaban siendo arrestado. Oh, wow. Y yo quedé en la mitad del tren, Sola. yendo a Nueva York, Sola. sin ningún punto, porque yo supuestamente venía a Iba Nueva por- York a la casa de él, que no existía la casa de él en No Nueva existía. York. Entonces llegué a Nueva York,
conociendo las películas, dije, bueno, llegué acá, estaba en la estación del Madison Square Garden. Sí, sí. Entonces llegué así a la valija y bueno, volví otra vez a la estación, me fui a Informes, por suerte había alguien que me habla español, y le dije un hotel barato, me imagino que Queens era lo más barato, le dije en un momento, y agarraron, sacaron un libro de hoteles y dijeron Queens, saqué los primeros 3 teléfonos del hotel, llamaron a uno, le dijeron había cuarto, le dieron la dirección, me pararon en un taxi, me subieron al taxi y llegué al hotel. Sí. Así estuve los 2 primeros días, hasta que llamo a Argentina contando lo que me había pasado. Hago una extensión, porque en ese tiempo se hacían extensiones de los pasajes abiertos que daban. Ajá. Entonces hago una extensión de una semana más, mi pasaje a París. O a París. Y claro, a París era donde era mi punto en ese tiempo, porque todas las argentinas iban para Italia o para Francia. ¿Y por qué? ¿Qué había en Italia o Francia? En los bosques, el bosque de Boulogne, que era donde estaba a trabajar en la calle directamente. Qué zarro. Por ahí ya saben entonces. Bueno, entonces cada región, cada ciudad tiene su zona, entonces en ¿acá en Francia, Nueva York hay? Acá yo no sé. No sé si hay callejeros, sí creo que estaba la 42, está si vos vas Central por la 40. Park. Por eso. Está por ahí la calle de la Vaselina, la 74. Ahí está el barrio Queens. Está el parque de Flush, que me han contado, ¿no? Que me dicen mis pacientes. Las chicas de Queens los que yo tienen algunas calles en quiero aclarar. Cada lugar tiene sus zonas. Claro. Y bueno, ese era mi plan. Y se me fue donde estaba. No, y llegaste a Queens. Llegué al hotel a Queens, llamó por teléfono a Argentina para poder contar lo que me había pasado. Y en eso me dice Claudia, una amiga, tía, que se acordaba que había alguien de Argentina aquí viviendo. Ahí es donde caigo a una casa de unas chicas puertorriqueñas, Jennifer Cartier. Saludos. Y ahí estuve viviendo en la casa de Jennifer alrededor de unos 6 meses hasta que me solventé para poder tener mi propio departamento. Wow. Esa fue mi llegada. Esa fue tu bienvenida. Mi bienvenida aquí a Estados Unidos. Por supuesto que hasta el día de hoy sigo teniendo una relación con Jennifer porque fue primordial cuando estábamos hablando de que tú ¿De oportunidades? Estábamos hablando de oportunidades. Claro. Bueno, me dio la oportunidad de poder estar sin conocerme, sobre todo. Sobre todo sin conocerte, claro. Tenía una referente porque en la casa de ella vivía una argentina, que fue yo, iba a ir a ella a ver con la argentina, pero la dueña de casa era Jennifer y fue la que dijo sí, puede quedarse, ¿no? ¿Y tú qué pensabas en ese momento? O sea, esto no es lo que yo pensaba de los Estados Unidos. No tenía ni siquiera pensado porque yo había entrado a Estados Unidos para conocer Miami e irme. No tenía ni siquiera pensado quedarme acá. ¡Wow! Entonces, pero tú tenías como, obviamente, una vena activista desde antes de llegar acá. Entonces, después por ahí nos cuentas un poco cuál fue tu paso del activismo en Argentina, pero también estuviste en compañías de teatro, donde estabas haciendo el tras de escena, y cuando llegaste acá, pudiste poner algo de eso en práctica. Yo, más que nada, cuando estaba estando en Argentina, hacía teatro independiente. Y después tratando de salir de Argentina, intentaba trabajar en los teatros de Brasil, en un casino que había en el barrio de Camboriú, donde iban los argentinos de turismo en la temporada. Ahí intenté en el 99 y 2000. Y bueno, 2001 ya mi intención o el salvaguardo que me daba el teatro era poder escaparme. Sí, irme, entonces me iba con una compañía y me quedaba 3-4 meses fuera de Argentina. Cuando vine acá fue empezar a probar armar mi propio grupo y no ser parte del grupo D. Claro. Y me dio la oportunidad de poder dirigir y poder armar piezas para otras personas, o sea, o armar cuadros o empezar a dirigir. Y poder traer esa impronta que tenía de allá, del teatro de revista o un poco de comicidad, algo que todavía acá no se usaba. O sea, yo primero también estudié cómo eran los shows de la comunidad latina de acá,
Que es muy Y distinto a los de allá, ¿cierto? que es un poco distinto también, lo mostrábamos como algo teatral, fue algo distinto en ese momento, que fue lo que marcó un poco la diferencia. Y bueno, y un grupito de chicas que también me empezaron a seguir porque les gustaba el formato. Y bueno, Natalie Dupont, Fabiola Goldenblum, que era argentina, que éramos las tres principales, y después estaba Daniel Joanne, y algunas chiquitas que también iban salteando, pero siempre los fijos éramos esos cuatro, y estábamos haciendo distintos espacios acá dentro de la comunidad, hasta que me llega la oportunidad de irme yo, y ahí es donde abandono el grupo. Ese también fue un tema, porque estábamos bien ubicadas, con días, con fechas en las discotecas y demás, y en el transcurso de un mes digo, me voy para Europa. ¿Para Francia? No. Para España. Okay. Y de España a los 2 meses me voy para Alemania. Sí. Estando acá en Nueva York a finales de 2005, principios del 2006, es cuando nos cruzamos. Nuestras vidas se cruzan un poco. Antes, 2000... ¡Opa! Espera. Pero vamos a sacar No, es así, mira, yo entro... Sin revelar edades, claro. No, yo entro acá en el 2001, final 2001, todo el 2002 yo estaba escondida. Okay. Sin revelarme que era activista. Y a partir del 2003 y 2004 fue que Che saca la convocatoria de Mateando. Sí. Y ahí es donde yo caigo, Ajá. sin hacerme visible de quién yo era. Claro. Pero espera un momentico, cuando Sí. tú dices llegas a sacar el 2000, estabas guardada, ¿por qué? Escondido porque yo no me quería, yo tenía mucho miedo del Miedo. activismo. ¿Tienes miedo? Es Ok. que por culpa del activismo yo me había tenido que ir del país. Desde Argentina, exacto. Entonces, que eras hacerme visible, entonces hacerme visible acá era como decir, Esconderte. no, acá estoy. Claro. Entonces, como también tenía como un recelo, qué sé yo, una bronca, llamarle como quiera, sobre el activismo que Claro. me había llevado a esto. Claro. Sumado a amistades que me decían que las cosas me las estaba buscando yo sola. Claro, por meterse Por en meterme en eso, Eso. porque no se estuviera más tranquila y demás. O Entonces sea, siempre ¿por qué la- no te mis por qué no te amistades- quedas en tu zona de confort, ¿no? mis amistades siempre me decían de que lo que yo me estaba metiendo era algo que no tenía sentido. Claro. Siempre se veía que el activismo me estaba arruinando la vida. ¿Y para qué seguir en eso? Y bueno, Claro. y como que lo estaba afirmando después de lo que me había pasado y ese año de depresión estando acá, ¿no? Claro. Todo el 2002. Y hasta de que ahí me empecé a como a ver un poco, leer algunos correos. Estaba Andrés, el que tenía... Fagundes. No. Andrés Duque, creo que. Andrés Duque. Tenía Sí, un pero correo, Fagundes. tenía algo en YouTube. Sí. No, en Yahoo. Ajá. Tenía un grupo Yahoo en aquel tiempo. Y ahí es donde yo me empecé a ver un poco lo que era el activismo latino. Ujú. Y una vez ellos armaron una reunión en la Comisión Latina. Sí. Y ahí caigo. Sí. Y cuando llego, bueno, dije, bueno, una reunión de la Comisión Latina, y ya ahí caí mal, porque era toda una reunión de un montón de gente, creo que ahí también ya estabas vos, y en la Comisión Latina todos hablaban en inglés. Y era la Comisión Latina. Y bueno, y estaban hablando, ¿no? Y todos se iban presentando, y cuando me tocó a mí, Aquí bueno, ya yo lo no tenía les yo. entendí nada Claro. a nadie. Pensé que venía una comisión latina donde se habla español. Claro. Disculpen que hable español, así caí yo. Y a partir de ahí fue que me empecé a relacionar, después fue el programa Somos, Sí. después vos dejaste el programa Somos, me metiste a mí, Sí. pero antes del programa Somos fue que vino Mateando. Exacto. Y ahí te tenemos que dar una gracia y vamos a decirle a María, la chef. La María Lache. Ok. A María la chef, que ella fue la que hizo la convocatoria. Y gracias a ella nos convertimos en co-chairs, porque ella quería un grupo que representara a toda la diversidad. Entonces yo fui co-chair para la comunidad de varones gay, ella fue co-chair para la comunidad ¿Varones trans. gay? Bueno, y la Che era la co-chair por la comunidad lesbiana. Oh. Y de ahí nosotros Que fue el hemos primer hecho- grupo que Sí. tenía un cocher por cada identidad. Porque normalmente los grupos acá tenían un chico gay como cocher y la Claro. cabeza del grupo. Sí, Claro. Y en cambio nuestro grupo se identificó por tener 3 cabezas
y a la vez identificadas con la población, un cocher gay, una cocher travesti y una trans, y una lesbiana. Entonces, en ese momento fue una impronta dentro de lo que eran la comunidad latina. Para los que no saben, ¿qué era Mateando? O sea, bueno, ¿un grupo? ¿Qué significa Mateando? Bueno, Mateando fue el primer grupo LGBTQ argentino-uruguayo. Hicimos como una combinación rioplatense para representar, porque en esa época había mucha necesidad de hacer activismo, porque todavía no había muchos derechos en ese momento. Y había muchos activismos, pero ninguno como que empezaron a representarse regionalmente. La Comisión Latina auspició a través de Somos ese tipo de agrupaciones. Entonces ibas a encontrar en esa época grupos que representaban a Colombia, a Ecuador, a Perú, a República Dominicana. Que ahí donde nace también el Venezuela Gay United, el Perú. Sí, vea, acá también se educa la señal caliente. Exacto. Y nosotros, bueno, obviamente hicimos la coalición argentino-uruguaya. La verdad hicimos mucho impacto en ese momento porque tanto el activismo que nosotros hacíamos y el talento de Belén, porque ella fue reconocida también, los que se acuerdan en esa época, la marcha fue la primera Evita que salió marchando. Y fue toda una sensación. Wow. Y después nos invitaron, estuvimos con la embajada, hemos hecho muchas cosas aquí en Nueva York en esa época y la verdad que fue muy lindo, ¿verdad? Sí, fue como mi despertar nuevamente dentro de lo que el activismo, porque lo que me pasó en esa reunión es que había un chico, me decía, yo vos te conozco. Y no, sí, yo vos te conozco de Argentina, él pertenecía al grupo de adolescentes, chicos jovencitos, ¿no es cierto? Había pasado un tiempo, ya era grande, entonces él se acordaba de que yo había ido a dar una charla al grupo de él. Y entonces ahí fue cuando él me saca, por decir de una forma, del closet, de que el cual yo me había metido para esconderme, y él me empieza como a mostrar como la activista de Argentina, porque hasta ese momento yo era una argentina trans que estaba viviendo en Nueva York, nada más, punto. Claro. Y a partir de ahí es como que me empieza a descubrir mi pasado, y bueno, ya empecé, sí, yo allá hacía tal cosa, claro. Sí, hice esto, sí, era yo como... aquí, sí, bueno, eso fue lo que empezó a pasar, y claro. Bueno, aparte en aquel tiempo no había una cierta, que vos pones algo en Facebook y todo el mundo se enteró. No había las redes sociales, entonces si vos no viajabas, si vos no ibas al lugar, no te enterabas de algunas cosas. Claro. Y bueno, eso a mí me daba una forma de poder protegerme porque no era visible, claro. Hasta que me hicieron visible. ¿Y aceptaste esa visibilidad? Y porque ya estaba en el norte, y ya estaba. Porque mira que estamos hablando, muchas veces pasa eso, ¿cierto? O sea, uno quiere ser visible, uno quiere exponerse, te llega esa oportunidad, te llega ese momento, pero están los miedos, está el que dirán, está el propio autosabotaje. De entrada tú ya era visible antes, claro. Cuando intenté no serlo, me sacaron del closet, por decirlo de una forma, porque me dijeron, ya vos te conozco, vos sos fulano de tal. Y ahí es donde al resto me tuve que presentar como quien era en Argentina. Claro. Si no, ya no una chica ya no era la presentación chiquita que yo me estaba haciendo acá. Exacto. Que soy una argentina que vivo en Nueva York. Claro, para protegerte. Exacto. Bueno, eso fue lo que fue pasando también dentro de lo que fue la militancia dentro de Mateando. Sí. Wow. Y entonces, bueno, se lograron muchas cosas, hemos hecho talleres, hemos hecho retiros, hemos hecho bastante activismo aquí, pero ahí no terminó, porque después cuando tú te fuiste a Europa, bueno, ya comenzó como una vida diferente, donde llegó el amor, ¿verdad? En Alemania me casé. Oh, wow. Me casé con... ¿Hace cuánto llevas casados? Me casé en el 2012, pero lo conocí en el 2008 para 2009. O sea que juntos estamos... Aquí todos están casados menos yo. Bueno, hay que tener una resistencia y hay que querer estar casada. Eso era indirecta. Eso era una indirecta. No, yo sé, pero es una cuestión de querer hacerlo, de querer estar en ese estado también.
qué sé yo, durante mucho tiempo nunca quise estar en ese estado ¿Lo del has matrimonio. visualizado antes? O sea, el amor como No, tras, fue como un trabajo del otro lado, de insistencia, de perseverancia, exacto, paciencia. del otro lado. Del otro lado. No de mi lado. O sea, Claro. fue porque de mi lado era un convencimiento en el cual no quiero. No existe, claro. No me interesa. ¿Y por qué? ¿Por qué tenías ese convencimiento? Quizás por haber tenido una larga tiempo dentro de lo que era el trabajo sexual, entonces no creía. Que lo merecías. No creía en el otro lado. No es que no creía en mí Ok. o que yo no lo merezca. No creía que existiera. La parte bonita Del otro lado. del otro lado. Del otro lado no creía en la otra persona. O sea, Yo creo mucho más en la amistad que en el amor en aquel tiempo. Claro. Yo no creo en las parejas, creía en las amistades. La fidelidad en las amistades, Claro. no la fidelidad en una pareja. Claro. En eso, ¿por qué? Porque como había conocido el trabajo sexual desde adentro y las personas normalmente, el 80% de las personas que consumen el trabajo sexual son personas casadas, Claro. entonces ¿cuál puede llegar a ser la visión que pueda llegar a tener sobre el matrimonio? Claro. En ese momento por lo menos, ¿no? Puede Claro, claro. ser que también tú pensabas de que te veían mucho como un objeto y entonces no podías... No, más que nada Nada. quizás no quería ser un objeto, entonces como que convertía en objeto a la otra persona. Ok. O Claro. quizás también durante mucho tiempo O salía fantasía, el fetiche. No, yo quizás durante... ¿No? Quizás durante mucho tiempo yo salía con personas casadas para no tener un compromiso. Ok. Entonces no tenía, si yo salía con una persona soltera ya me generaba un compromiso así. En cambio si yo salía con un hombre casado, con una persona que estaba comprometida, no me iba a comprometer mis tiempos. Íntimamente tampoco Y invertir no me iba, en eso. y no me iba a exigir absolutamente nada. Claro. Eso quizás era una cosa inconsciente o como le quiera, no sé. Claro. El estar, fue, no sé qué es lo que fue, cómo decirlo. Te Porque enamoró. soledad que Pero cuando llega, llega. Por eso mismo yo no lo busqué, no lo busqué. Fue un trabajo fuerte del otro lado, de mucha paciencia, porque de mi lado era un rechazo también, no me interesaba, no estaba en mis planes. Y eso fue quizás, el tiempo fue llevando esa costumbre de convertir una amistad, de la amistad a un amor, del amor a la pasión, y llegar a un punto de decir, bueno, me quiero casar. No sé cómo No, explicarlo. no. Nunca me había pasado, nunca había estado en pareja anteriormente, como para decir, si había tenido, como dije antes, personas comprometidas que no me iban a comprometer mi vida. Claro. Y ahora, en este momento de tu vida, ¿te ves completa, realizada, casada? Yo estoy muy bien con él, superamos inclusive la pandemia, que muchas parejas no la superaron. ¿Tú superaste la pandemia con tu pareja? sí. Yo también. No, es que es la realidad. La realidad, es la claro. realidad, la pandemia expuso a muchas parejas. A la realidad. Las expuso, entonces pudimos sobrevivir a eso. Llevamos 10 años casados, 13 años juntos. Qué sé yo, hemos pasado muchas cosas. Él estuvo al lado de mis peores momentos. Yo estuve un año internada. Sí. Estuve 3 meses para aprender a caminar. Y normalmente en las situaciones de enfermedad, las parejas normalmente se limpian y no quieren hacer. Vos tuviste la experiencia de estar acompañando a una pareja en esos momentos y bueno, él me demostró eso. Él podría haber seguido como cualquier otra Como persona. cualquier otra persona. Una pareja heterosexual pasa, ¿no es cierto? Ah, Y bueno, él, no sé cómo decírtelo. Se quedó. Estuvo todo el tiempo ahí. Es un año de una persona internada, ir a verlo todos los días a una clínica, qué sé yo, no sé si quién lo puede Eso llegar fue a hacer. bonito, ¿cierto? Mirando atrás, fue muy bonito. No sé si bonito porque la que estaba internada era yo. Claro, pero- de bonito no tenía nada, pero como una muestra Pero de mira, amor. eso. Y bueno, no, a mí me sirvió para dar el valor a la persona que tenía al lado y que quizás me hizo pensar que quizás no había sido lo suficientemente buena en el inicio por no haberle dado la validez de la persona de lo que era. Claro. Quizás yo le di la validez a él después de esa gran demostración que tuvo hacia mí, ¿no? Claro.
Yo sé que otro hito importante en tu vida fue cuando oficialmente María Belén fue reconocida como María Belén en los papeles. Cuéntame un poquito de eso. Gracias a la ley de identidad de género que tenemos en Argentina, tuvimos un reconocimiento y el Estado nos reconoció teniendo nuestra propia identidad. Wow. Entonces nosotros tenemos nuestro DNI que dice femenino y tiene nuestro nombre independiente de si tenés una operación de reasignación o no. Y eso hizo que históricamente el Estado nos reconociera como personas. Claro. Eso hace, dentro de lo que es la historia de los derechos humanos en Argentina, situarnos como la democracia de las personas trans. Porque hasta antes de eso, nosotras éramos perseguidas por el Estado. Teníamos edictos policiales que nos perseguían, decían vestimenta contraria al sexo. Y el Estado armaba... Pública, o sea, claro, el eso. Estado... Su campaña, El Estado ¿no? es el que decide, la fuerza pública o la policía es el ejecutor, Claro. por decirlo el verdugo, pero hay alguien que decide o está escrito esa ley. Ese era el Estado, que era el responsable de hacer la persecución. Claro. Después había entes reguladores o entes los que hacían el trabajo sucio, Sí, que lo en ejecutaban, este caso ¿no? era la policía, ¿no Claro. es cierto? Pero no eran los responsables porque ellos los mandaban, porque tenían edictos policiales. Por eso la responsabilidad completa era del Estado. Es del Estado. Es. Dentro de lo que estamos hoy en día es pelear por una reparación histórica por todas esas personas que pasaron por toda esa persecución, ¿no? Y yo Ese creo que- dolor, ese daño. Exacto. Exacto. Y yo creo que una buena manera de, por ejemplo, reivindicar es escuchar las historias. Y es Sí, escuchar lo que ha pasado en una comunidad. Por ejemplo, Y no olvidar, ¿no? Y no olvidar. Por eso la verdad yo admiro de que puedas haber hecho esto, el archivo de la memoria trans, que llevo acá también un pin que tú me has dado, y que creo que cualquier persona debería leer y debería interiorizarse de lo que pasa a la gente, ¿no? Solamente por su identidad. Así que, bueno, no sé si quieres... Sí, tengo unas porque preguntitas acá así. la verdad podemos estar todo el día. Clases. Te Y más paso champaña. un poco obvio. del marketing. Archivo trans en Instagram, que nos pueden seguir para que puedan ver inclusive las mismas historias y fotografías que están en el archivo. Archivo de la memoria trans en Facebook. Ok. Que para que nos puedan seguir Claro. y poder ver estos mismos trabajos y las fotografías. Tenemos mucho, es muy parecido lo del libro, lo que tenemos en Instagram, Archivo Ok. Trans. Así que ahí es donde nos pueden seguir perfectamente. Dale, totalmente. Hemos tenido exposiciones desde el TED de Londres, el Virreina Sofía de Barcelona, el Virreina de Barcelona, Reina Sofía de Madrid, el Morelia Salles de España, el Morelia Salles de Brasil, exposiciones en Colombia, en Uruguay. Estamos posicionadas dentro de lo que es la archivística y hoy consideradas muchas dentro de lo que es la parte artística, porque somos exponemos en espacios, en galerías y en archivos y en museos hoy en día con estas fotografías. No, excelente contribución pues a la comunidad y reflejar esto. Pero yo sí quisiera saber qué hace llorar a María Belén. Algunas cosas que están guardadas todavía sí me hacen llorar, como cuando estábamos hablando del sobre el suicidio, porque todavía es algo muy nuevo. No me reprimo el llorar, no me lo reprimo, nunca tuve ese plurito de no Soy dejarme fuerte, no, ver, ya no, de soy no fuerte. dejarme ver. Es más, soy Débil, bastante, ¿no? no, soy bastante llorona en charlas, en reuniones o en discursos en las cuales Sí, hay gente que llorar es permitido, porque es que mucha gente piensa que si yo lloro soy débil, y yo creo que acá al contrario, ¿cierto? Uno permitirse llorar y desahogarse es fortaleza. Me siento ganas de llorar y voy a llorar. Bueno, es también eso eso es lo que se te impone que tenés que hacer, que es distinto a lo que vos realmente sentís. Claro. O sea, si a vos te dicen que tenés que hacer, no llores porque tenés que ser fuerte. Pero si vos decís qué es lo que yo quiero hacer internamente, sí tengo ganas de llorar porque eso me va a liberar. Porque eso... Ajá. Entonces es también lo que tengo ganas de hacer o lo que tengo que hacer para el otro. Claro. Eso también es un poco... Y María Belén, mirando atrás,
se arrepiente de algo? Y no, porque si no, no hubiera llegado hasta acá. O sea que eso es un poco también... Respuesta de Miss Universo. ¿Qué? Respuesta de reina de Miss Sí. Universo. No sé, o sea, toda construcción de tu pasado es para que llegues hasta acá. Si yo no hubiera pasado, qué sé yo, por la experiencia de eso del tren y que haberme quedado varada en Nueva York, no hubiera estado acá en Nueva York y no hubiera pasado un montón de situaciones, me hubiera quedado en el bosque de París, qué sé yo, no sé. La historia podría haber sido distinta. Totalmente. Y bueno, ¿te consideras un modelo a seguir a esas chicas? no trans? sé si yo lo considero. Hay algunas que me dicen que sí. Claro. O no sé si lo hago para que me sigan. Okay. Lo hago por mí. Okay. Después si sirve, bienvenido sea. Pero no es que lo trabajo para ser la líder o que trabajo para ser una vida ejemplar para que me sigan. No lo pienso de ese lado. Dale. No, sí, es muy importante. O sea, trato de hacer lo que a mí me gusta o como a mí me gusta, y a veces tengo la casualidad de que hay gente que me sigue. Que esa es lo que me pasa, por ejemplo, con esto del archivo, claro, que fue una idea loca en algún momento, y hubo gente que dijo que era buena, y hubo gente que me siguió, y así sucesivamente, como cuando pasó la Relactrans acá. La Relactrans nació acá en Estados Unidos, en Nueva York. Y una cosa que tiene María Belén es de que tiene un carisma tan grande que la gente la sigue, la quiere. Y es una líder nata, la verdad. La verdad que yo eso siempre admiré. Y bueno, hemos hecho muchas cosas juntos. Claro, por eso mismo, eso es lo que yo hago cosas que después, si eso hace que alguien me siga, es algo que no está dentro de mi espectro o de mis planes. Pero bienvenido. Porque en sí el archivo de la memoria trans nació como un desahogo mientras yo estaba en Europa, en Alemania, pensando de que la ley de identidad de género como línea de tiempo fue un parate para poder pensar a partir de acá hacia adelante y a partir de acá hacia atrás. Todos los que son activistas en Argentina piensan de acá hacia adelante, porque el activismo es esto, claro, pensar hacia adelante. Pero nadie estaba pensando desde esa línea de tiempo, que era la ley de identidad de género, a lo que había pasado hacia atrás. Entonces, como yo estaba en otro espacio, estaba en la distancia, que me da un espectro más amplio para poder verlo, que a tener el árbol tan cerquita, que solamente estar enfocado hacia el futuro, como podía pasarme en Argentina o estando viviendo en Argentina. O estando en Argentina, claro. Al vivir afuera me hacía pensar o armar y así desde ese punto fue que nació el archivo de la memoria trans. Pero era como un desahogo interno mío. Después de haber visto, qué sé yo, documentales de madres, ubicas a madres y abuelas de Plaza de Mayo de Argentina, que ellas fueron también las que lideraron los archivos en la dictadura. Yo viendo archivos de ellas le hacen la pregunta, ¿cómo hicieron ustedes para armar el archivo más importante de la dictadura con un Estado que se encargó de destruir las pruebas? Y todo, claro. Y ellas le responden, teníamos lo más importante, que era la memoria del sobreviviente. Y entonces eso fue el clic que a mí me dijo, nosotros también tenemos un montón de chicas sobrevivientes que las tenemos que hacer hablar. Ponerlas visibles. Desde ahí salió el nombre, Archivo de la Memoria, porque Archivo de la Memoria es un nombre histórico dentro de lo que son los organismos de los derechos humanos. Pero poner Archivo de la Memoria trans. Ya me marcaba en otro espacio, claro, y dentro de los mismos espacios de derechos humanos. Claro. Y bueno, y a partir de ahí fue que esa conjunción de palabras, hechos y copiar un modelo de abuelas en realidad, porque no es un modelo que se me ocurrió a mí. Fue ver lo que hacían ellas y hacerlo, pero en vez de copiarlo. Claro. No es algo. Hiciste tu propia versión de algo que ya. De algo que ellas estaban haciendo. Entonces, que es lo que estamos hablando de las oportunidades, ¿cierto? Lo que tú decías. O sea, gracias a esto fue referente a otra cosa. O sea, no es de que tú, ¡pum!,
Claro. Haber visto un video y una entrevista que le hicieron a ella fue lo que a mí me dijo por dónde podía arrancar a hacer lo mismo. Claro, es como esa oportunidad que Jennifer te da cuando te acoge, ¿cierto? Ese Exacto. tiempo, o sea, y que de pronto ella en ningún momento se imaginó que tú estuvieras donde estás ahora. Por ese gesto, ¿cierto? O sea, por eso yo digo muchas veces a las personas de que uno tiene que, de pronto, soy fiel creyente de que personas buenas hacen cosas buenas en el mundo y se necesitan más personas buenas. Porque este mundo está... Está un poquito difícil. No, a veces. y si yo puedo, por medio de esto, dar un mensaje positivo y decir, miren, no es tan mal. Y si las situaciones están mal, pues son situaciones malas. No significa de que eternamente vas a ver así. Y ya con eso, para terminar, yo quisiera que aproveches esta cámara para mandar un mensaje de aliento, de esperanza, de pronto a ese chico, a esa chica trans, que en este momento se está confundido, que se siente solo, sola. ¿Qué tú le dirías? Que la etapa de la transición lleva un tiempo, que se tome su propio tiempo, que no tiene que tener el tiempo de los demás para que se acelere o se atrase, que tome sus propios tiempos, que todo va a llegar en algún momento, que no tiene que estar cumpliendo los estereotipos que otros le ponen, que no tiene que ser la trans o el hombre trans que el resto necesita, sino que puede ser el hombre o la mujer trans que puede llegar a ser, no lo que el resto necesita que sea. Así es, que si tú estás escuchando eso, tómate tu tiempo y recuerda que hay apoyo, hay muchos grupos aquí en Nueva York que posiblemente también los queremos entrevistar. Yo sé que uno es Transgrediendo, que también hace mucho movimiento y mucho empoderamiento y visibilidad. Así que con esto, Hugo, ¿algo más que quieras decir? No, solamente quiero darte las gracias. Tenemos muchas cosas en común, incluso hasta el día de cumpleaños. 25 de junio. El 25 de Cumplimos junio, el mismo día. El mismo día. Y ¡Wow! lo festejamos una vez marchando. Varias veces lo hemos festejado juntos, Sí. en las mismas fiestas, en las mismas discotecas o hasta marchando. Y hasta como dijiste. marchando nos ha tocado. Wow, así ven, que, ven, no sabía así que eso. bueno, gracias compañera de vida, no sé, a nosotros nos habrán cruzado en algún momento. Sí, Los sí, que sí. creen Si queda acerca una de vida. histórica en Nueva York. ¿Vas a estar aquí por... Me cuánto quedo tiempo? hasta el 15, 16. Solamente vine por la marcha de Queens, como te dije antes de haber sido convocada como Marshall, y para la inauguración de la biblioteca comunitaria, para el día ¿cuándo? 10. ¿Ese va a ser? Y ¿Dónde va a mañana, el viernes 10 de junio, ser? ¿Mañana? en el colectivo intercultural, Ok. se va a hacer un cóctel para hacer la inauguración oficial de ¿Qué la horas? ¿A biblioteca. qué horas? A las 5 p.m. A las 5 p.m. Ok, vamos a ver. Sí, de pronto me Nos damos una vuelta por ahí. Sí, Una vuelta sí, para va a apoyar. estar muy lindo. Hemos traído con Luisa Paz, que desde Argentina, que hemos traído una cierta cantidad de libros para poder tener una biblioteca con libros en español, que quizás no tienen tanto acceso aquí la comunidad latina, de poder sentirse quizás encontrar los libros de sus propios países. Así que eso es también Así que, parte ya de que sabes, nazca. dale, entonces a ver si nos damos la Seguro, la seguro pasadita que vamos a mañana dar. para saludar y invitar y a ver si podemos también traer a varios de los directivos para acá una nueva silla caliente. Siendo así, muchas gracias, es un honor, es un placer. Gracias. Hay que hacer el refill de Oh. champañitas, hay que hacer el así que saludos y muchas gracias, nos vemos hasta el próximo Vale. capítulo. Nos Chao, vemos. chao. Gracias.